Muy buen día para todos. En el día de hoy estaremos revisando la periodicidad sobre el impuesto sobre las ventas. En este caso, lo primero es tener aquí la declaración del formulario 300. En el numeral 24 se nos señala la periodicidad de la declaración. Tenemos entonces una periodicidad bimestral, cuatrimestral y anual. Según el articulado que se encuentra vigente para este año grabable 2025, debemos de primeramente consultar el artículo 600, periodo grabable del impuesto a las ventas, el cual nos señala como tal que la declaración y pago bimestral para aquellos responsables de este impuesto, grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año grabable anterior sean iguales o superiores a 92.000 VTs por los contribuyentes que tratan los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario. Recordad que estos dos artículos corresponden a los bienes y servicios exentos. Los periodos bimestrales son enero-febrero, marzo-abril, mayo-junio, julio-agosto, septiembre-octubre, noviembre-diciembre. Es así entonces donde este numeral primero nos señala como tal los grandes contribuyentes, también esas personas jurídicas y naturales, donde hay que calcular según los ingresos que sean iguales o superiores a 92.000 VTs. Aquí también hay que aclarar que según también el micrositio de la DIAN y según varios conceptos que se verán de revisar dentro del portal de normativa de la DIAN, se nos aclara de que los ingresos brutos corresponden a la sumatoria de los grabados o exentos. Entonces también revisar por favor en la sección de impuestos, aquí en la sección de IVA, estas aclaraciones que realiza la DIAN frente a cómo se calcula esos ingresos. Aquí también se nos enlistan los grandes contribuyentes, que también según la resolución que esté vigente también deberán declarar bimestralmente. También los del artículo 477 y 481, que son las operaciones exentas y las actividades de exportación que también se encuentran en ese artículo 481 y demás. Bueno, se nos aclara también aquí en el numeral 2 que la declaración y pago cuatrimestral para aquellos responsables de este impuesto, que sean personas jurídicas y naturales, cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año grabable anterior sean inferiores a 92.000 VTs. Los periodos cuatrimestrales serán enero-abril, mayo-agosto, septiembre-diciembre. Como tal también hay otro parágrafo que se deberá revisar, para lo cual se señalan también otras aclaraciones. Revisar de igual forma el artículo 915, que corresponde al régimen de IVA impuesto al consumo para los de el régimen simple, que señala que los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple son responsables del impuesto a las ventas IVA o del impuesto nacional al consumo. En el caso de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple que sean responsables del impuesto a las ventas IVA, presentarán una declaración anual consolida el impuesto a las ventas IVA sin perjuicio de la obligación de transferir el IVA mensual a pagar mediante el mecanismo del recibo electrónico simple. En el caso de los contribuyentes del impuesto unificado al régimen simple de tributación simple que desarrollen actividades de expendio de comidas y bebidas, el impuesto de consumo se declara y paga mediante el simple. Entonces tener en cuenta de que para el régimen simple su presentación es de forma anual, pero que mediante el recibo electrónico simple se deberán estar transfiriendo dichos IVAs. También se deberá de revisar el concepto 3404 del 2025, que también nos trae también las aclaraciones sobre situaciones en las que hay error en la periodicidad del IVA, para lo cual se deberá revisar tanto el concepto como también el artículo 1.6.1.6.3, que nos habla sobre los periodos grables del impuesto a las ventas, la declaración y el pago. Y dice que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 600, los periodos grables del impuesto a las ventas son bimestral, cuatrimestral, según que se cumplan los presupuestos allí establecidos para cada periodo, los cuales son de obligatorio cumplimiento.
Parágrafo 1. Los nuevos responsables del impuesto a las ventas que inicien actividades durante el ejercicio deberán presentar su declaración y pago de manera bimestral de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del parágrafo del artículo 600 del Estatuto Tributario. Y este parágrafo 2 es bastante importante, dado que aquí hay parte del cual se anula mediante pues, la aclaración del Consejo de Estado. Y dice, los responsables cuyo periodo grabable es cuatrimestral, conforme a lo establecido en el periodo artículo, que hubiera presentado la declaración del impuesto a las ventas en forma bimestral, es decir, aquí se señala que si hubo un error como tal en la periodicidad, deberán presentar la declaración de acuerdo con el periodo que les corresponde. Y se anula lo siguiente: las declaraciones que se hubieran presentado en periodos diferentes a los establecidos por la ley no tienen efecto legal alguno. Por lo tanto, los valores efectivamente pagados con dichas declaraciones podrán ser tomados como un abono al saldo a pagar en la declaración del impuesto a las ventas del periodo correspondiente. Es entonces donde pues esta anulación también se verá de examinar con más detalle según pues el Consejo de Estado mediante el radicado 25406. Así que por favor también darle una revisada a esta nulidad de dicho artículo, que también es importante. Y de igual forma revisar el concepto 3404 del 2025.